Doctor, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de un artículo titulado Impacto de la gran altitud en la salud cardiovascular, perspectivas actuales. Aquí nuestro contenido. Vamos a empezar hablando acerca de la introducción. En todo el mundo, alrededor de 400 millones de personas viven en altitudes superiores a los 1.500 metros y más de 100 millones de habitantes de tierras bajas visitan áreas por encima de los 2.500 metros anualmente, ¿no? En la figura siguiente vamos a observar los rangos de altitud de algunas de las principales regiones montañosas del mundo. Esto que se encuentra a una gran altitud, a una gran altitud y a una altitud extrema. A los 5.052 metros sobre el nivel del mar, la ciudad más alta del mundo es La Rinconada, en el Perú, la ciudad más alta, ¿no? También tenemos el Alto en Bolivia, que se encuentra a 4.150 metros. Esta, entre otras ciudades importantes, se encuentran en las regiones de gran altitud. Ahora, hablando acerca de vivir a gran altura, tenemos consideraciones epidemiológicas, ¿no? Los datos epidemiológicos de poblaciones que residen permanentemente a gran altitud indican claramente que los factores ambientales impactan de manera diferente en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares dependiendo de la altitud. Ahora vamos a hablar acerca de la hipertensión sistémica. Bueno, los informes sobre los efectos de la altitud en la prevalencia de la hipertensión sistémica, generalmente definida como la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, son contradictorias, ¿no? Una encuesta de habitantes del Tíbet que vivían en 3 rangos de altitud diferentes entre los 2.700 y 4.505 metros reveló una disminución en la prevalencia de la hipertensión, asociado con una disminución del índice de masa corporal. Por el contrario, una revisión sistémica de estudios transversales identificó una estrecha correlación entre lo que viene a ser la disminución de la masa corporal y la altitud, ¿no? También vamos a hablar acerca de la dislipidemia, y los estudios de los residentes del Asia Tíbet demostraron que a una alta prevalencia de la hipertrigliceridemia en hombres e hipercolesterolemia en ambos sexos y un menor contenido de colesterol de lipoproteínas de alta densidad circulante en mujeres. Estos autores atribuyeron la prevalencia de la hiperlipidemia principalmente a los hábitos de vida poco saludables asociados a la obesidad. Por el contrario, en adultos en el Ecuador tenían una menor prevalencia del síndrome metabólico, hipercolesterolemia e hiperglucemia que los habitantes de las tierras bajas que vivían en la costa ecuatoriana, ¿no? Que puede haber sido atribuido a la reducción del apetito, a la menor ingesta de energía autoinformada en la altura. Ahora vamos a hablar acerca de la diabetes. Bueno, en un estudio transversal, los residentes de Estados Unidos reveló una asociación inversa entre la altitud y la prevalencia de la diabetes. En comparación con los residentes de baja altitud, se sugirió que la hipoxemia y la policitemia relacionadas con la altitud estaban estrechamente asociadas a la intolerancia de la glucosa y diabetes mellitus, después de ajustar el estilo de vida, ¿no? Ahora, hablando acerca del mal de montaña crónico, podemos indicar que este también es conocido como la enfermedad del monje, y este síndrome afecta entre el 5 y 10% de los 140 millones de personas que viven permanentemente a gran altura, para ser consecuencia de la pérdida progresiva de la. En cuanto a los cambios agudos y subagudos de la exposición a gran altitud, vamos a tener lo siguiente, que durante el primer día de altitud va a aumentar la frecuencia cardíaca y que va a hacer que el gasto cardíaco también aumente, y también por la hipoxemia va a aumentar la ventilación. Si nos referimos a partir del sexto, onceavo día, va a ocurrir la aclimatación, donde disminuye solamente el gasto cardíaco, pero la frecuencia cardíaca se mantiene aumentada, al igual que la ventilación. Además, durante los primeros días y de forma continua va a haber una vasoconstricción pulmonar que va a aumentar la presión arterial pulmonar. En cuanto a los cambios cardiovasculares en pacientes con enfermedades preexistentes, vamos a tener, por ejemplo, las arritmias. ¿Y qué? Hay que tener cuidado con las arritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares. Sin embargo, se puede recomendar al paciente que se limite su ascenso a 2.500 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la hipertensión pulmonar y a los shunts de derecha a izquierda, estos son de alto riesgo, ya que el paciente debe tener mucho cuidado al ascender. Sin embargo, un estudio piloto dice que pueden los pacientes adaptarse a 2.048 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca congestiva. En estos pacientes, cuando son expuestos a grandes alturas, se ve una disminución de la fracción de eyección, y este estudio muestra que la exposición a 300 metros de altura en una cámara hipovárica no van a mostrar signos de insuficiencia cardíaca, tampoco va a mostrar riesgo cardiovascular. Y cuando estos pacientes son expuestos brevemente a grandes alturas, en este caso 3.454 metros, se va a mostrar una buena tolerancia en los pacientes con insuficiencia cardíaca estable. Respecto a la hipertensión, se va a ver que en la circulación sistémica se va a ver fenómenos tales como la vasodilatación. También se va a ver fenómenos como la vasoconstricción, y estos dos fenómenos, que son contradictorios, van a presentarse en los pacientes de acuerdo al paciente, y en los pacientes con arritmias cardíacas, hipertensión pulmonar
cortocircuitos de derecha a izquierda, se va a recomendar evitar altitudes tales como 2.500 metros en adelante. Ahora se va a mostrar una buena tolerancia en los pacientes con hipertensión arterial. Entonces, ahora, también sabiendo eso, hay que tener en cuenta que en algunos casos, en pacientes que tengan lo que es una enfermedad del sistema nervioso central, tipo el Alzheimer, le dicen que debería irse a condiciones de hipoxia. ¿Por qué? Porque estos van a dar condiciones de angiogénesis y van a regular lo que es la presión cerebral, de tal forma de que esta información de vasos sanguíneos puedan ayudar a disminuir los efectos o hasta posiblemente curar los casos leves, ¿no? Entonces, de esa forma nos dicen de que recomiendan a estos pacientes irse a niveles de hipoxia. Entonces, pero no solamente se va a tener cambios a nivel de lo que son los capilares neuronales, sino también va a tener cambios a nivel, como ya mencionamos, ¿no? Como que es el gasto cardíaco o la eritropoiesis. También va a tener lo que son en la unión neurovascular con lo que son la barrera hematocefálica, también va a tener relación, ¿no? La hipoxia. Entonces también hay que ver ya más bioquímicamente que va a haber mecanismos cardioprotectores frente a esta hipoxia al principio, ¿no? ¿Cómo qué? Vamos a ver tres mecanismos principales. Primero, vamos a ver que va a haber un incremento de la actividad simpática, haciendo haciendo una activación beta-adrenérgica, logrando que haya una activación de lo que son los elementos de respuesta de nucleótidos cíclicos unidos a una proteína que sería el CREF, y cuando esto va a perder su proteína, solo se llama el CREF. Esto va a hacer que haya estos van a ser transportados por proteínas de transportadores de calcio, ¿hacia dónde? Hacia dos lugares, ¿no? Al retículo sarcoplásmico y al sarcolema. ¿Para qué? En el retículo sarcoplásmico va a formar lo que es va a ayudar, ¿no?, a la codificación de genes, que sería esta vez el calcio ATPasa retículo sarcoplásmico, y nosotros llamamos el cerca. Y en lo que es el sarcolema va a formar lo que es el, el sodio calcio transportador llamado NSX. ¿Para qué? Estos dos van a ayudar a la homeostasis del calcio frente a lo que es la isquemia y reperfusión que va a haber, ¿no? Entonces, para eso lo usan, ¿no? El primer mecanismo cardioprotector. Otro mecanismo cardioprotector, perdón. Otro mecanismo cardioprotector, perdón. Vamos a tener lo que son los factores inductores frente a la hipoxia. Al no tener oxígeno, ya no va a haber una inactivación de estos factores frente a la hipoxia. O sea, esto de sus unidades alfa, que se iba a degradar, ya no se degrada. Entonces va a ir al núcleo, donde se va a unir junto a su unidad beta, formando lo que son los factores frente a la respuesta hipóxica, el HRE, y transcribiendo, ¿no?, lo que son los distintos métodos antihipóxicos, como cuáles. Por ejemplo, va a haber factor de crecimiento endotelial vascular, va a haber lo que es el óxido nítrico, va a haber eritropoyetina, endotelina 1, lo que son enzimas glucolíticas más lo que son transportadores de glucosa, y cada uno va a tener su función, ¿no? Por ejemplo, este factor de crecimiento vascular endotelial va a ser una angiogénesis, lo que es el óxido nítrico y la eritropoyetina van a ayudar a disminuir la inflamación, y lo que es la endotelina va a disminuir la apostosis. Mientras que lo que son los glúcidos, enzimas glucolíticas, van a respaldar lo que son la producción de ATP anaeróbico y lo que es la fosfocreatina, ¿no? Entonces, otro método que tenemos es al haber la hipoxia, justamente en la que de oxígeno, va a hacer que el electrón que se van a encontrar en las mitocondrias se combine con el poco oxígeno que queda en lo que son la célula, formando así lo que es el ROS, que sería una especie reactiva, ¿no?, de oxígeno. Estos van a oxidar lo que es el CAP, que sería un resto de sulfidrilo, pero al no haber tanto oxígeno, el RF2 que queda, ¿no?, se queda libre. ¿Para qué? Para que éste active los elementos de respuesta antioxidante, que es el ARE, así codificando lo que son enzimas antioxidantes. Estas enzimas antioxidantes van a hacer que van a inhibir al ROS. ¿Por qué? Este ROS
es malo, porque va a haber una inactivación, va a causar una activación de enzimas, va a hacer lo que es una peroxidación de lípidos y va a hacer lo que es una transición de lo que son la permeabilidad mitocondrial, ¿no? Entonces, todo esto es inducido justamente por una isquemia y reperfusión que es causado por la hipoxia. Entonces, poco a poco va a haber un agotamiento de este ATP y de lo que son y va a haber un mayor estrés oxidativo, ¿no? Entonces, de esa manera, la célula va a tratar de contrarrestar estos cambios durante la hipoxia. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que son las especies reactivas de oxígeno que van a ser inducidas por genes antioxidantes. La hipoxia hipobaríca provoca lo que es la formación de esto, las especies reactivas de oxígeno, ¿no? En humanos, obviamente. Entonces, se dice que los habitantes de las tierras bajas que van a estar 48 horas a más o menos 4.300 metros de altitud van a mostrar concentraciones séricas y urinarias aumentadas de los productos de peroxidación lipídica. Ahora, en hombres que van a estar expuestos a una altitud simulada más o menos a 5.500 metros durante un lapso de 4 horas, se ve que la saturación cae aproximadamente un 45%. Aunque vamos a ver una formación intensa de estas especies reactivas de oxígenos que van a dañar a lo que son las cardiomiocitos, va a haber una formación moderada de estas especies reactivas durante la hipoxia controlada, bueno, en este caso de la investigación en roedores, que va a activar ¿qué cosa? La expresión de genes antioxidantes y antiinflamatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a